En un mundo en donde la guerra se basa en la adquisición de información de suma importancia, dos naciones se encuentran en guerra, luchando bajo las sombras para obtener información, siendo estos la región de Ostania y Westalis. Para evitar una posible guerra con armas, la nación de Westalis propuso la Operación Strix, la cual consistía en que el agente Twilight formase una familia ejemplar. Aunque bueno, dicha familia oculta muchos secretos, pues la madre, Yor, en realidad resultó ser una asesina profesional, mientras que la hija, Anya, en realidad es una telépata, y el perro, llamado Bond, es capaz de leer el futuro. Pero bueno, formada ya esta familia peculiar, la misión de Twilight prosigue, mientras todos deben fingir demencia y evitar que sus verdaderas identidades sean descubiertas. Pero bueno, con esto claro, pasamos con nuestros protas, quienes como de costumbre se encontraban en un parque pasando el rato. Acá, mientras Anya comía un helado de 3 bolas enorme, Lloyd rápidamente prioriza la apariencia de actuación como una familia normal, pues no sabe quién podría estar vigilándolos. Por esto mismo, el espía invita a su esposa e hija a comer un puré de manzana. Pero bueno, a pesar de ya haber comido como toda una glotona, Anya decide continuar su día de aventuras corriendo hacia una estación de globos. Aunque es en ese mismo momento en el que Bond tiene una visión del futuro, la cual Anya, gracias a sus poderes, puede ver, y en dicha visión Anya mira como un tipo malo roba una excavadora, con la cual hace numerosos daños y lastima a gente inocente. Con esto sobre la mesa, Anya, tras leer la mente de todos los presentes, logra dar con los pensamientos de un trabajador de sueldo mínimo. Este sujeto parece estar odiando a todas las personas del parque por el simple hecho de estar disfrutando su día de descanso. Esto mientras él debe ir a trabajar y quitar escombros. Pero bueno, a pesar de ya haber encontrado al tipo malo, ahora Anya debe buscar la forma de poder escapar de la vista de sus padres. Y qué mejor idea de hacerlo que fingiendo estar ya aburrida y querer ir a casa para poder estudiar. Todo esto parece impresionar a Lloyd y Yor, quienes no pueden creer que Anya quiera aprovechar su día libre para poder estudiar. Pero bueno, a pesar de dudar un poco ante este cambio de temperamento, Lloyd decide aceptar esta petición, pues si Anya demuestra interés en sus estudios, es un gran momento para aprovechar dicha motivación y avanzar en la Operación Strix. Curiosamente, mientras la familia se disponía a retirarse del lugar, al pasar por un área de construcción, Anya por fin logró dar otra vez con el tipo malo de antes. Acá la pequeña logra hacer que Lloyd ponga atención en el trabajador estresado. Acá Lloyd rápidamente se da cuenta de que el sujeto está trabajando incorrectamente y tal parece que está a punto de causar un accidente. Dicho esto, tras caer y ser cagado por una paloma, el trabajador pierde los estribos y sin más empieza a causar todo un alboroto con la excavadora de trabajo. Al ver esto, Lloyd rápidamente se pone manos a la obra para evitar que una persona inocente salga herida. Es así como el espía no tiene de otra más que también utilizar una excavadora. A pesar de retener al trabajador, las estructuras no aguantan los fuertes movimientos del combate y colapsan. Es acá cuando entra Yor, quien logra evitar que un pobre ancianito saliera lastimado. Pero bueno, sin civiles cerca, Lloyd decide utilizar una maniobra de lucha, aunque aplicado a las enormes máquinas. Pues al estar igualados en fuerza, el espía deja que el trabajador empujara con todo, haciendo que su propia excavadora resbale. Gracias a este movimiento, Lloyd logra calmar la situación y también le pide al trabajador de antes que deje la chamba y descanse un poco. Pero bueno, a pesar de haber salvado nuevamente la paz, parece que la única que ahora corre peligro es Anya. Pues llegada la noche debe pasar el resto del día estudiando con Lloyd, pero no es lo único, pues si su padre está ocupado, Yor deberá cocinar y pues ya sabemos que esto es una clara señal de peligro. Pero bueno, pasando a cosas más importantes, regresamos a las instalaciones de Weiss, en donde se informa que un ejecutivo llamado Sergei está evitando que se exporten fresas debido a la exportación ilegal que hay entre el oeste y el este, causando escasez en el país y haciendo que el ministro de Exteriores no tuviera fresas en su propio pastel, cosa que puede causar una crisis diplomática debido a las acciones cuestionables de Sergei. Por eso mismo, a Fiona se le asigna la misión de solucionar dicho conflicto antes de que el problema escale a algo mayor. Acá Fiona aprovecha para hablar con Lloyd, esto para saber si el espía conoce a alguien que falsifique sellos de exportación.
Al saber de la misión, Lloyd no se niega a ayudar, aunque Fiona parece priorizar más sus sentimientos que la paz entre las naciones del este y el oeste. Pero bueno, con la información obtenida, Fiona es enviada a la guarida de un informante, guarida la cual está llena de trampas, aunque Fiona no tiene problemas para esquivar todos los peligros. Es así cuando la chica se topa con nada más y nada menos que Franklin, quien a primeras parece estar algo sorprendido, aunque decide ayudar a Fiona por el simple hecho de que es una conocida de Lloyd. Acá Franklin le cuenta a la chica que existe alguien capaz de obtener los sellos que quiere, aunque bueno, dicha persona es demasiado desconfiada y es muy probable que Fiona no logre sacarle nada. Al ver que todo se basa conforme a la confianza, Fiona decide llevarse a Franklin a esta misión, pues solo el chico podría sacar información valiosa a cambio de un precio. Pero bueno, tras llegar al barrio de Mala Muerte en donde se encontraba el sujeto al que Fiona busca, Franklin logra convencer a la espía para que ambos se disfracen de dos mercenarios, pues solo de esta forma podrán evitar que el resto de criminales sospechen de ellos. Curiosamente, ambos también deben actuar como pareja, cosa que hace que Fiona amenace a Franklin, pues si el plan fracasa, el chico perdería su vida. Pero bueno, tras lograr infiltrarse, Fiona se da cuenta que todos los supuestos criminales del lugar en realidad parece ser gente que ya conoce a Franklin. Lo peor de esto es que el chico está haciendo pasar a Fiona como su novia ideal. Pero bueno, tras reprender a Franklin, Fiona por fin da con el objetivo, que vendría siendo este sujeto llamado Pluma. Acá Fiona no pierde el tiempo y le da a Pluma una suma de dinero para cumplir el encargo de los sellos. Lastimosamente Pluma no acepta, pues considera que el dinero es una cantidad demasiado pequeña comparado a lo que otros le han ofrecido. Tras intentar convencer a Pluma, Fiona se da cuenta que hay dos sujetos anónimos que los están siguiendo. Es así como inicia una persecución en donde Fiona protege a Pluma, esto a cambio de los sellos, pues de lo contrario Pluma estaría acabado, ya que los mercenarios parecen buscarlo y querer su cabeza. A pesar de repeler todos los ataques, Fiona por poco recibe un disparo, aunque acá Franklin logra rescatarla, aunque esto solo enfurece a la chica, pues parece tenerlo todo bajo control. Pero bueno, gracias a los escondites de Franklin, el grupo logró escapar de los mercenarios, evitando de esta manera un conflicto mayor y salvando en el proceso a Pluma, quien por cierto, tras evitar la muerte, decidió a final de cuentas ayudar a Fiona con su encargo, aunque esto con un 50% más de intereses. Al ver lo útil que es Franklin, Fiona parece haber entablado una nueva relación para obtener un beneficio en sus próximas misiones, aunque por otra parte Franklin parece no estar emocionado de volver a querer trabajar con la chica. Pero bueno, mientras Wise intenta evitar que el mundo se vuelva un completo caos debido a una posible guerra, dentro de la Academia Den también parecen estar algo intensas las cosas, pues con el inicio de un nuevo ciclo escolar, el director Henry le pide a sus estudiantes que guarden una compostura ideal y no cometan faltas de conducta, pues de lo contrario recibirán una medalla de castigo. Acá el grupo de Demian no perdió la oportunidad para molestar a Anya y Becky, haciendo una apuesta que consiste en que el perdedor que reciba una medalla de castigo deba correr a ropa interior dentro de la escuela. Para su mala suerte, acá conocemos a Donna, una maestra muy estricta, la cual se la pasa repartiendo medallas de castigo por cualquier mínima falta. La noticia de que Donna se encuentra cerca de los salones de primer ingreso se esparció rápidamente, llegando a oídos de nuestros protagonistas, despertando el miedo dentro de la mayoría de alumnos, pues Donna no se tentará el alma y les dará un tonitrus si cometen una mínima falta. Pero bueno, tal parece que el salón de Anya no pudo escapar de Donna, pues la maestra rápidamente hizo una inspección para poder castigar severamente a los estudiantes que no sigan las reglas. Acá, tras revisar las pertenencias de los alumnos, vemos como Donna entrega tonitrus por cosas muy simples, desde simples golosinas hasta juegos de carta completamente inofensivos, y a pesar de ser cosas comunes, para Donna, dichas pertenencias merecen un tonitrus. Acá descubrimos que todo alumno que no tenga su pañuelo de limpieza también recibirá una medalla de castigo, pues Donna cuenta como a una alumna estrella se le olvidó su pañuelo. Este incidente supuestamente le hizo convertirse en un criminal. Pero bueno, ante esta nueva información, todos como locos sacan sus pañuelos para evitar ser castigados. Lastimosamente Demian se da cuenta de que él no trae su propio pañuelo. Esto le hace afligirse mucho, pues si recibe un tonitrus, Damian se siente incapaz de volver a ver a su padre, quien es un loco por la perfección.
Al escuchar esto con sus poderes telepáticos, Anya decide ayudar a Damian, pues si ambos se hacen amigos, la misión de Lloyd de poco en poco se podría convertir en toda una realidad, salvando al mundo de una guerra futura. A pesar de que Anya creía que tenía otro pañuelo de reserva, la pequeña se da cuenta que en su mochila no tenía nada más que migajas de la comida de Bond. Como consecuencia, Anya se ganó otro Tonitrus, dejándola otra vez al borde de una posible expulsión. A pesar de esto, Damian ahora se siente en deuda con Anya, por esto mismo el segundo, sin más tarde o temprano, planea recompensarle por este sacrificio. Esto es una buena noticia, pues Anya pudo avanzar con el plan B, pues tal parece que Damian la odia menos. Aunque bueno, por otra parte, Lloyd, al ver cómo Anya se ha ganado otro Tonitrus, no puede evitar desmayarse, pues sus esfuerzos de convertir a su hija en un estudiante modelo parecen no estar funcionando. Pero bueno, mientras Lloyd se encuentra inconsciente, viajamos al pasado. Acá vemos a un grupo de niños que se encuentran jugando a la guerra. Dentro de este pequeño grupo se encontraba nada más y nada menos que Lloyd, a quien en ese entonces sus amigos llamaban comandante. Pero bueno, antes de que Twilight se convirtiera en el espía más temido de todo el continente, la niñez de nuestro prota en su mayoría era bastante tranquila, pues se la pasaba jugando con sus amigos, haciendo simulacros de guerra ficticios y teniendo una guarida secreta. A pesar de que de momento todo era ficción, el verdadero deseo de los pequeños era formar parte del ejército de su nación. Este propósito también era compartido por Twilight, aunque nuestro prota tenía un gran problema con su progenitor, pues el padre de Twilight quería que esto olvidara la idea de ser un soldado y que estudiara para ser alguien de valor. A pesar de tener que estar bajo los ideales de un estricto padre, la vida de Twilight no se alejaba de ser una vida común y corriente como la de cualquier otro niño, pues Twilight se la pasaba la mayor parte del tiempo con sus amigos, quienes de vez en cuando ayudaban a los vendedores de su pueblo, esto a cambio de galletas y cualquier otro tipo de golosina. A pesar de estar en una etapa de conflictos entre las regiones del oeste, la mayoría de ciudadanos se mostraban seguros, pues miraban lejana la idea de que iniciara una guerra, esto gracias al tratado de paz que había entre Westalis y Ostania. Pero bueno, para Lloyd en ese entonces habían temas más importantes, pues nuestro prota pequeño siempre había querido tener un arma de juguete como las que tenían sus amigos. Por eso mismo, aprovechando de que su padre tendría un viaje de negocios, Twilight decidió mentirle a su progenitor, diciendo que necesitaba un par de libros. Acá notamos como el padre de Twilight en realidad era un buen padre, pues este no le negó el dinero, al contrario, se alegró mucho de que su hijo quisiera aplicarse en sus estudios y olvidara el deseo de ser un soldado. Al mentirle a su padre Twilight, no pudo evitar sentirse mal, y a pesar de que al día siguiente se compró su equipo militar de juguete, Twilight aún no dejaba de pensar en su padre y acerca de la mentira que le había dicho. Por esto mismo, nuestro prota ese día decidió no jugar a los soldados y mejor ir a comer algo. Acá, mientras Lloyd hablaba con la señora de las arepas, nuestro prota se dio cuenta que habían cosas mejores que la guerra y que podía divertirse jugando otro tipo de cosas. Por esto mismo, deseoso de poder ver a su padre, Twilight se prometió a sí mismo devolverle el dinero y decirle la verdad. Lastimosamente, en ese instante, Westalis es bombardeada por el ejército militar perteneciente a Ostania, y dicho evento haría que la vida de Twilight cambiara para siempre, y la idea de que una guerra estaba a la vuelta de la esquina rápidamente se hizo en una completa realidad.